Guía de Oro. Hoy vamos a recorrer uno de los jirones antiguos de la capital, Lima, la ciudad de los reyes. Que en este caso hay muchos jirones, palacetes, catedrales con historia, y hasta sus fachadas nos cuentan esas crónicas, esos relatos, esas tradiciones, y esas mismas historias se unen aquí, en un jirón muy conocido que se titula Caylloma. Es un paseo por la historia de nuestro país y con varios personajes flamantes en ella. Tal vez habrá un poeta, un coronel, no lo sé. Pero también lo que sí sé es que nuestra calle Caylloma inicia en la Casona Osambela, en honor a Martín de Osambela, quien fue muy famoso por albergar a don José de San Martín, nuestro libertador, e inclusive donar su vasta colección de biblioteca a la naciente Biblioteca Nacional de ese entonces. Pero ahora estamos en la cuadra 1, que se llama Calle de los Afligidos. ¿Por qué se llama Calle de los Afligidos?, se preguntarán. Bueno, hay dos relatos de dos personajes muy importantes que vamos a decirlo en este mismo momento. El primero de todos es el famoso tradicionalista don Ricardo Palma, que nos dice que en esta calle de los afligidos se titula así porque antiguamente habían personas que sufrieron un cruel terremoto, que tristemente tuvieron que albergarse en un solar, más bien en un corralón de esta calle, para así albergar un hogar donde puedan refugiarse de ese cruel suceso y de ese cruel momento. Pero José de la Riva Agüero nos cuenta que antiguamente había una capillita, un homenaje en estas calles al Señor de los Afligidos, imagen santificada de ese nombre. Pero también en esta calle albergó a un personaje flamante en su historia, que nació en 1816 y es nada más y nada menos que Francisco Bolognesi. Pero también en 1965 su casa se convirtió en el Museo de los Combatientes del Morro de Arica, fundada en la década de los 70 por el presidente y dictador militar de ese entonces, don Juan Velasco Alvarado. Pero, ¿quién era Bolognesi? Bueno, como dijimos, era un coronel muy importante en nuestra historia, pero a su vez tuvo una frase memorable que nos enseñaron desde el colegio, y era: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Y sus palabras y su memoria se hicieron verdad en la cruel batalla del Morro de Arica y en nuestra historia, que en este capítulo se titulaba La Guerra del Pacífico. Ahora seguiremos por la segunda cuadra. Bueno, siguiendo con el recorrido, tenemos la segunda cuadra, que antiguamente se titulaba Calle de Argodoña, en homenaje al famoso tesorero y obispo de Chuquisaca de 1700 y tanto, don Domingo González de Argodoña, que era muy importante para la ciudad de Lima, y también les puedo decir que fue un representante del consulado de ese entonces. Pero no estamos acá para hablar de Argodoña, que bueno, es su calle. También estamos para hablar del famoso poeta José Santos Chucano, nacido a finales del siglo XIX, en la década de 1870. Que bueno, José Santos Chucano era muy famoso por diferentes sucesos que le pasó. Por ejemplo, está el suceso que tuvo el honor de tener la condecoración de los Laureles de Oro, y también tuvo el suceso en donde se enfrentó a Edwin Elmer. Pero, ¿qué pasó? Edwin Elmer falleció cuando Chucano disparó primero, y después la sociedad limeña le dijo que era un villano, una persona cruel que no merecía ningún respeto y ningún sentido de vivir. Y a eso le chocó mucho a nuestro querido José Santos Chucano. Así que se residió en Chile, que más tarde, en la década de los 30, sufriría un suceso bien feamente cruel, que era su asesinato. Y después de ello, fue repatriado al país del Perú, o sea, su país natal, y enterrado de pie en el cementerio Presbítero Maestro. En este caso, bueno, lo pidió sí en su poeta La Vida Náufraga. Pero también tenemos la casa de Juan Ribeiro. ¿Quién es Juan Ribeiro?, se preguntarán. Era un hombre diplomático, un hombre de Estado, un importante catedrático y también personaje flamante de la Universidad de San Marcos ese entonces, de 1810 a 1876 se le puede decir, o sea, a finales del siglo XIX. Pero bueno, ahora vamos a ir con la siguiente cuadra, que va a haber una historia muy fascinante. Bueno, estamos en la tercera cuadra del Jirón Caylloma,
que antiguamente fue la calle de Carvajal. ¿Y por qué Carvajal? Por Francisco de Carvajal, comandante y conquistador de don Francisco Pizarro, que a su vez fue ejecutado por traicionar a su comandante. Y bueno, también tuvo otro segundo nombre. ¿Y cuál era? Era la cuadra donde estaban allí la cliniquilla de San Agustín. Esto era en honor a una fuente ornamental en honor al santo San Agustín. Pero también el nombre definitivo era el famoso calle de Calonge, en honor al catedrático y fisiólogo de la Universidad de San Marcos, don José Calonge, quien a su vez en ese momento residió a la famosa escritora indigenista doña Clorinda Mato de Turner, autora de Ave Civil. Y luego también en ese entonces los dos hicieron y conmemoraron las famosas veladas literarias de ese entonces. Y ahora en breve momento vamos a ir a la cuarta cuadra del Jirón Caylloma. Y también tenemos acá, casi me olvidaba, la antigua bodega Carbone. Pero ¿por qué se llama Carbone y cómo eran esas bodegas? Bueno, para entender esto en el contexto histórico tenemos que viajar hace 200 años atrás, porque antiguamente nuestras bodegas eran llamadas pulperías, donde se vendía comida, licores, velas, en fin, otros materiales. Pero luego en el siglo XIX fueron llamadas bodegas. ¿Y quién eran los propietarios entonces? Eran inmigrantes italianos, quien a su vez uno de estos personajes más fervientes y famosos era don Antonio Carbone, que bueno, él en el siglo XIX siglo XX fundó su famosa bodega, la bodega Carbone, que es testimonio de la historia de nuestra capital y también un testimonio clave para entender a la comunidad italiana en su travesía por la historia de nuestro país. Ahora sí, sigamos con la cuadra 4 del Jirón Caylloma. Bueno, ahora estamos en la cuarta cuadra del Jirón Caylloma, antiguamente conocido como calle de la puerta falsa de la comedia. ¿Por qué se llama así? Porque era la entrada lateral hacia el corral de comedias y actualmente es el Trato Segura, y también alberga historias como por ejemplo el conocimiento entre la Percholi y el Virrey Amar, y también el famoso himno nacional cantado por nuestra sublime y cantante de esa época, doña Rosa Merino. Pero esas son largas historias. Ahora seguimos con la quinta cuadra, que hay un momento sublime de nuestra independencia. Bueno, ahora estamos en la quinta cuadra del Jirón Caylloma, en la antigua calle de la Sequía Alta. ¿Y por qué se llamaba Sequía Alta? Porque antiguamente, si ven por acá en las calles, ocurría una sequía a su paso, pero también ocurrió un hecho muy importante para la historia de nuestra independencia. ¿Por qué? Porque antiguamente acá fue capturado el famoso héroe y mártir don José Olaya por el ejército realista, que más bien lo vieron ocultar entre su mercadería algunas misivas para el ejército patriota de ese entonces, y muy importantes. Y luego de ello fue ejecutado y fusilado en el Paseo Olaya, donde conocemos que está ubicado en el centro histórico de Lima, más adelante. Pero ahora vamos a ir a la sexta cuadra, donde hay un famoso personaje que tiene parentesco con la Percholi. Bueno, ahora estamos en la sexta cuadra del Jirón Caylloma, más conocida antiguamente como Calle de Villegas. Era una antigua cuadra donde fue un homenajeado a don Clemente de Villegas, un notable tesorero y mayordomo del cabildo de ese entonces, del siglo XVII a finales, y que también tuvo un parentesco con la famosa Micaela Villegas, la Percholi, pero este parentesco no está confirmadamente, aunque sí podemos decir que acá hay un montón de edificaciones antiguas del estilo de esta época virreinal y de nuestra época republicana, pero que lastimosamente están deterioradas y tienen mala fama de inseguro. Pero bueno, vamos a ir con la séptima cuadra y la octava. Bueno, ahora estamos en la séptima y octava cuadra del Jirón Caylloma, antiguamente conocido por Manopita y Cinco Bocinas. Pero ¿por qué se llaman así? Bueno, este significado no hay cierto resolvimiento. ¿Por qué? Porque es un misterio, no se sabe si es cierta qué significa. Pero lo que sabemos es que hay una posibilidad de que se dividió esta calle, porque era una séptima cuadra, una completa, por la construcción del Jirón Quilca y también de la avenida Nicolás de Piérola, y entre otras más. Pero fue bonito conocer la historia del Jirón Caylloma, como lo conocemos,
Por ejemplo, hemos conocido varias historias como el coronel Bolognesia, el poeta Santos Chocano, a don José Argoña, a Colongue y a don Antonio Carbone y su inflamante bodega, y a la famosísima Clorinda Mato de Turner, bueno, un poco de ella con Calongue, si no me acuerdo, y entre otros más. Pero sería muy bonito que las autoridades mejoraran el Jirón para que más turistas y más personajes futuramente vengan a visitarlo y a conocerlo en sí, porque es una oportunidad y una excelente manera de cómo conectar la historia y la cultura de nuestra ciudad capital. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias y hasta la próxima.